Los dedos perfectamente cuidados de Victoria tamborileaban contra su bolso Hermès, mientras el abogado anunciaba que yo había heredado la vieja hacienda de David, la misma propiedad que ella había llamado esa choza destartalada en Navidad. Su rostro se puso pálido como la cera cuando se dio cuenta de que la mansión en la playa y los 300 millones de dólares no podían comprarle una salida a lo que se avecinaba. 3 días después, encontré la razón por la que parecía haber visto un fantasma. Si estás viendo esto, suscríbete y dime desde dónde nos ves. Déjame retroceder y contarte cómo una viuda de 68 años terminó descubriendo el asesinato de su hijo, mientras todos los demás creían que solo había sido un trágico accidente. Hace 2 semanas, mi David murió en un accidente de coche en la autopista 9. Un solo vehículo. Tarde en la noche, sin testigos. La policía lo llamó fatiga del conductor. Victoria sollozó hermosamente en el funeral, interpretando a la viuda afligida a la perfección mientras vestía un vestido negro que probablemente costaba más que mi pensión mensual. Supe que algo andaba mal cuando insistió en un entierro privado. Solo la familia, había dicho, secándose los ojos con un pañuelo de encaje. David tenía docenas de amigos que querían presentar sus respetos, pero Victoria afirmó que estaba demasiado frágil para un servicio grande. La lectura del testamento fue aún más extraña. El abogado de David, el señor Pérez, parecía confundido mientras leía los términos. La mayor parte del patrimonio, la empresa de tecnología que David había construido desde cero, la casa de playa en Acapulco, la cartera de inversiones, todo iba para Victoria. Bastante justo. Era su esposa. Pero entonces llegó la sorpresa. A mi madre Margarita Suárez le dejo la hacienda Dejo la hacienda familiar en el Valle de Bravo, junto con todo su contenido. Ella entenderá su significado. No había estado en esa hacienda en 15 años. David la compró como un retiro de fin de semana, pero rara vez la usaba. Victoria arrugaba la nariz cada vez que se mencionaba, llamándola rústica de una manera que hacía que la palabra sonara como una maldición. ¿Qué se supone que haga exactamente con una cabaña en ruinas? Le había preguntado a Pérez en privado después de la lectura. Su expresión era extrañamente seria. David solicitó específicamente que fuera allí sola, señora Suárez. Dijo que usted sabría qué hacer. Victoria había estado inusualmente ansiosa por ayudarme a empacar para mi viaje al Valle de Bravo. Incluso se ofreció a que limpiaran la casa antes de que yo llegara, pero algo en su tono me hizo declinar. Si David quería que viera algo, necesitaba verlo exactamente como lo había dejado. El viaje de 3 horas me dio tiempo para pensar en el hijo que, al parecer, nunca había conocido realmente. David siempre había sido reservado sobre su trabajo, afirmando que eran cosas aburridas de tecnología cada vez que le preguntaba. Se había vuelto distante durante el último año, cancelando nuestras cenas semanales y evitando las reuniones familiares. Había culpado a la influencia de Victoria, pero ahora me preguntaba si había algo más. La zona de Hacienda tenés nuestro trap. Encontraba al final de un sinuoso camino de tierra, rodeada de densos pinos que bloqueaban la mayor parte de la luz del sol de la tarde. Se veía exactamente como la recordaba. Paredes de madera desgastada, un porche que la rodeaba y esa puerta principal chirriante que nunca cerraba bien. Pero al entrar, algo se sentía diferente. El aire estaba viciado, pero no como si estuviera abandonado. Alguien había estado aquí recientemente, muy recientemente. La cafetera todavía estaba tibia. Me quedé en la cocina, mirando la jarra casi llena que no había estado allí cuando David murió hace 2 semanas. A menos que el hada del café se hubiera instalado, alguien se había estado sintiendo como en casa en mi herencia. Lo inteligente habría sido llamar a la policía de inmediato. En cambio, hice lo que cualquier abuela sensata con agallas haría. Me serví una taza y comencé a explorar. Oye, si iban a entrar a mi casa, al menos podían hacer un café decente. Y lo hicieron. La sala de estar parecía bastante normal, si ignorabas el hecho de que el sillón de lectura de David estaba posicionado para mirar por la ventana, con una vista clara del camino de entrada, como si alguien hubiera estado vigilando.
Un par de binoculares estaban en la mesita, junto con un cuaderno lleno de números de placas de matrícula escritos con la familiar letra de David. Las fechas se remontaban a 6 meses atrás. La entrada más reciente era del día antes de su muerte. «Interesante pasatiempo, David», murmuré, hojeando páginas de observaciones meticulosas. Al parecer, mi hijo, el ejecutivo de tecnología, había estado jugando al detective en su tiempo libre. La pregunta era, ¿investigando qué? Encontré parte de la respuesta en su dormitorio de arriba. Escondida detrás de una tabla suelta debajo de la cama, había una caja de metal que contenía documentos, fotografías y lo que parecían registros financieros. Pero no cualquier registro financiero. Estados de cuenta bancarios que mostraban transferencias masivas de empresas fantasma, transacciones de criptomonedas y depósitos que no coincidían con la explicación de Victoria sobre el exitoso negocio de tecnología de David. Las fotografías eran aún más interesantes. Victoria reuniéndose con hombres que no reconocí en estacionamientos, restaurantes y lo que parecía ser una oficina bancaria offshore en las Islas Caimán. Todas tomadas con un teleobjetivo, todas cuidadosamente fechadas y catalogadas. David había estado investigando hasta su propia esposa. La foto más reciente tenía un sello de solo 5 días antes de su muerte. Victoria dándole la mano a un hombre cuyo rostro reconocí de la sección de negocios del periódico. Antonio Márquez, actualmente bajo investigación federal por lavado de dinero. Me senté sobre mis talones, las piezas de un rompecabezas muy feo comenzando a formarse. La exitosa compañía de tecnología de David aparentemente era exitosa en lavar dinero para gente muy desagradable. Victoria no era la viuda afligida, era su socia comercial. Y David lo había descubierto. El sonido de la grava crujiendo en el camino de entrada me hizo congelar. Un coche subía por el camino, moviéndose lentamente, como alguien que sabe exactamente a dónde va. Metí las fotos y los documentos más dañinos en mi bolso. Volví a colocar la tabla del suelo y llegué a la que la sala de estar justo cuando un elegante sedán negro se detuvo junto a mi viejo Honda. Victoria salió, ya no interpretando a la viuda frágil. Se movía con determinación, revisando su teléfono antes de acercarse a la casa. Tenía una llave. Tenía unos 30 segundos para decidir si enfrentarla o esconderme. El dinero inteligente estaba en esconderse, pero nunca me habían acusado de ser demasiado inteligente para mi propio bien. «Hola, Victoria», dije amablemente mientras entraba por la puerta principal, como si fuera la dueña del lugar, lo cual técnicamente no lo era. Qué día tan encantador para un viaje al campo. Saltó unos 3 pies en el aire, agarrándose el pecho con el tipo de dramatismo que envidiaría una actriz de telenovela. «Margarita, no esperaba. Pensé que vendrías mañana». «Claramente», señalé la cafetera. «Aunque alguien ha estado coesperando algo, ese café todavía está tibio». Sus ojos se desviaron hacia la cocina y luego de nuevo hacia mí. Prácticamente pude ver los engranajes girando mientras calculaba su siguiente movimiento. Victoria siempre había sido hermosa, de esa manera fría y perfecta que hacía que otras mujeres se sintieran inadecuadas, pero hoy se veía cansada, estresada, como alguien que había estado perdiendo el sueño por algo más serio que el duelo. «He estado viniendo aquí para sentirme cerca de David», dijo, las lágrimas apareciendo a voluntad. Este era nuestro lugar especial. «Es curioso, nunca mencionó haberte traído aquí. De hecho, recuerdo claramente que dijo que lo odiabas». Me acomodé en el sillón de lectura de David, notando cómo se estremeció cuando cogí los binoculares. ¿Qué buscaban exactamente aquí afuera? ¿Buscando? Su risa fue un poco demasiado aguda. No buscábamos nada. Solo disfrutábamos de la paz y la tranquilidad. Con binoculares y notas de vigilancia, levanté el cuaderno. David estuvo registrando cada coche que pasaba por este camino durante los últimos 6 meses, incluido el tuyo,
al parecer. 12 visitas, siempre los jueves, siempre quedándose exactamente 2 horas. Las lágrimas desaparecieron. La máscara de Victoria se deslizó lo suficiente como para que viera el cálculo debajo. «No entiendes con lo que estás tratando, Margarita». David estaba paranoico hacia el final, obsesionado con teorías de conspiración. ¿Teorías de conspiración como el lavado de dinero? ¿O teorías de conspiración como falsificar registros financieros? Saqué uno de los estados de cuenta que había encontrado. Esto muestra un depósito de $2 millones de una empresa que no existe. Victoria. David pudo haber sido muchas cosas, pero paranoico no era una de ellas. Se quedó muy quieta. Cuando volvió a Seas a hablar, su voz había perdido toda pretensión de duelo. Necesitas dejar de escarbar, Margarita, por tu propia seguridad. ¿Es una amenaza? Es un consejo práctico de alguien que sabe más de esta situación que tú. Se movió hacia la puerta y luego se detuvo. David estaba a punto de hacer algo muy estúpido, algo que habría destruido todo lo que construimos juntos. Su muerte fue una coincidencia desafortunada. La forma en que dijo «coincidencia desafortunada» hizo que se me helara la sangre. ¿Me estás diciendo que la muerte de mi hijo no fue un accidente? Ella sonrió, y por primera vez desde que la conocía, fue completamente genuino. Te estoy diciendo que los accidentes le suceden a la gente que no sabe cuándo dejar de hacer presa contra cosas. Después de que se fue, me quedé sentada en la creciente oscuridad, con la mente a toda velocidad. David no solo había estado investigando las actividades comerciales de Victoria, había estado armando un caso en su contra. Toda esta evidencia, cuidadosamente recopilada y escondida, se había estado preparando para exponer en lo que sea que hubieran estado involucrados juntos. Pero Victoria se había dado cuenta de lo que estaba planeando. Y ahora, ella heredaba todo mientras él estaba a 2 metros bajo tierra. Saqué mi teléfono para llamar a la policía. La policía cadio kukichikukike. Y le tijniki luego coco que queduce. ¿Qué pruebas tenía realmente? Fotos y registros financieros que podían explicarse. La palabra de una madre afligida contra una viuda desconsolada con abogados muy caros. No necesitaba más pruebas. Y tenía la sensación de que David había dejado más que solo documentos en esta casa. El sótano era donde David siempre había escondido sus tesoros de niño. Tarjetas de béisbol, cómics y esa botella de whisky que le había robado a su padre cuando tenía 16 años. Yo había fingido no saber de sus escondites secretos, pero las madres lo saben todo. Al parecer, algunos hábitos nunca cambian. El moderno sistema de seguridad integrado en la pared del sótano definitivamente no era original de esta hacienda de 1940. Escondida detrás de lo que parecía un panel eléctrico, había una sofisticada caja fuerte digital, completa con escáner biométrico y suficientes etiquetas de advertencia como para abastecer una instalación de materiales peligrosos. La huella digital de David, por supuesto, no la abriría, pero él siempre había sido del tipo precavido cuando se trataba de respaldos. Encontré la llave de anulación manual exactamente donde esperaba, pegada dentro del viejo frasco de galletas de la abuela que había sido de mi madre. Algunas tradiciones familiares, al parecer, eran más profundas que el lavado de dinero y el asesinato. La caja fuerte contenía suficiente evidencia para encerrar a Victoria por varias vidas. Registros financieros que mostraban el robo sistemático de millones del negocio legítimo de tecnología de David para financiar lo que parecía ser una operación internacional de lavado de criptomonedas. Impresiones de correos electrónicos que detallaban reuniones con criminales conocidos. Y una cronología detallada que mostraba cómo Victoria había tomado gradualmente el control de cada aspecto del negocio de David mientras él estaba distraído por lo que pensaba que era su matrimonio. Pero el verdadero premio era la laptop de David, todavía iniciada y que contenía su investigación completa. Archivos de video, conversaciones grabadas y una confesión detallada que aparentemente se había estado preparando para entregar a la FGR,
El último video estaba fechado el día antes de su muerte. David parecía exhausto, hablando directamente a la cámara con el tipo de resignación que proviene de saber que estás a punto de hacer estallar toda tu vida. Si estás viendo esto, mamá, significa que no llegué a mi reunión con la FGR mañana. Victoria no sabe de esta caja fuerte, pero si algo me pasa, vendrá a buscar la evidencia que he estado recolectando. Necesito que sepas que todo lo que hice, lo hice para protegerte. Hizo una pausa, pasándose la mano por el pelo en el gesto que le había visto hacer desde niño, cada vez que luchaba con una decisión difícil. Victoria te amenazó específicamente, mamá. Dijo que si testificaba, sus socios se asegurarían de que pagaras el precio. No podía permitir que eso sucediera, pero tampoco podía seguir fingiendo que no sabía lo que estaba haciendo. Así que ideé un plan diferente. El video continuaba explicando cómo David había transferido en secreto activos legítimos a mi nombre meses atrás, usando la herencia de la Aziches. Victoria pensaba que se estaba quedando con todo, pero la mayor parte de lo que había heredado eran empresas fantasma llenas de deudas y órdenes de embargo federales esperando ser ejecutadas. El operativo de la FGR debería ocurrir dentro de las 48 horas posteriores a mi muerte, continuó David. He configurado un sistema automatizado para entregar toda esta evidencia si no me registro cada 24 horas 8 horas. Satori Sakas serás arrestada, sus socios neutralizados y tú estarás a salvo. Lo único que necesito que hagas es que te mantengas alejada de la casa de la playa hasta que todo termine. La marca de tiempo en el video mostraba que lo había grabado 18 horas antes de su muerte. 18 horas antes de lo que Victoria llamó su accidente. Me eché hacia atrás, asimilando las implicaciones. Mi hijo había fingido su propia muerte para protegerme y derribar la operación criminal de su esposa. Excepto que algo había salido mal, porque Victoria todavía estaba libre y el operativo de la FGR no había sucedido. Lo que significaba que el sistema automatizado de David había fallado, y yo estaba sentada sobre evidencia que podría exponer la operación de lavado de dinero más grande que los federales habían visto en años. El sonido de varios coches subiendo por el camino de entrada me hizo congelar. A través de la ventana del sótano pude ver faros, demasiados faros, acercándose a la casa. Al parecer, Victoria había decidido que estaba haciendo demasiadas preguntas. 3 camionetas negras en el camino de entrada significaban que esto no era una visita social. Tenía unos 2 minutos antes de que se dieran cuenta de que no abría la puerta y decidieran entrar por su cuenta. Tiempo suficiente para tomar una decisión que salvaría mi vida o la terminaría de manera espectacular. Agarré la laptop de David, metí la evidencia más incriminatoria en una bolsa impermeable e hice algo que no había hecho desde que tenía 12 años. Salí por la ventana del sótano. Gracias a Dios por las pequeñas misericordias y el hecho de que había seguido con mis clases de yoga en el centro para personas mayores. Volver a entrar por esa ventana iba a ser considerablemente más desafiante, asumiendo que viviera tanto tiempo. El bosque detrás de la hacienda era lo suficientemente denso como para esconderse, pero lo suficientemente familiar como para no perderme sin remedio. David y yo habíamos recorrido estos senderos docenas de veces cuando era joven, cuando pensaba que su madre era la mujer más inteligente del mundo, en lugar de un obstáculo para su empresa criminal. Desde mi escondite detrás de un pino enorme, observé a Victoria dirigir a sus socios como un general al mando de sus tropas. Se movían con eficiencia profesional, registrando la casa habitación por habitación. No eran matones, eran personas con entrenamiento y equipo caro. Uno de ellos encontró la caja fuerte abierta del sótano en cuestión de minutos. La voz de Victoria llegó claramente en el aire frío mientras les gritaba por llegar demasiado tarde. Aparentemente, perder millones en evidencia hace que incluso los criminales más serenos pierdan los estribos. ¡Tiene todo!, gritó Victoria a su teléfono. La laptop de David, los registros financieros, probablemente los archivos de video.
Necesitamos encontrarla antes de que llegue a la FGR. El hombre con el que hablaba debe haberle hecho la pregunta obvia sobre por qué simplemente no me habían matado ya, porque la respuesta de Victoria fue esclarecedora. Porque no sabemos qué activadores automáticos configuró David. Si su madre muere en circunstancias sospechosas, podría activar salvaguardas que no hemos encontrado. Necesitamos recuperar la evidencia primero, luego hacer que parezca un accidente, igual que hicimos con David. Ahí estaba. La confirmación de que la muerte de mi hijo había sido un asesinato, entregada con la indiferencia casual de alguien que discute el clima. Había escuchado suficiente. Era hora de averiguar si el plan de respaldo de David tenía algún plan de respaldo. El sendero conducía a un viejo camino maderero que conectaba con la carretera principal a unos 3 kilómetros de la hacienda. Mi viejo Honda no podía superar a sus camionetas, pero tal vez no tendría que hacerlo. David siempre había sido paranoico con el rastreo de teléfonos celulares, por lo que la bolsa de la laptop contenía algo que no había visto en años: un teléfono satelital. La lista de contactos solo tenía 3 números. Uno etiquetado como FGR Morales, uno como Seguro y otro como Mamá Emergencia. Probé primero con GGR Morales. Una voz cansada contestó al segundo timbre. Morales. Detective Morales, mi nombre es Margarita Suárez. Mi hijo, David, se suponía que debía reunirse con usted hace 2 semanas sobre una investigación de lavado de dinero. Larga pausa. Sra. Suárez, lamento su pérdida. La muerte de David fue una tragedia, pero nuestra reunión fue cancelada cuando las circunstancias cambiaron. ¿Qué circunstancias? Señora, no puedo discutir investigaciones en curso, pero si tiene información relacionada con las actividades comerciales de su hijo, estaré encantado de reunirme con usted mañana por la mañana. Detective Morales, actualmente estoy escondida en el bosque detrás de la hacienda de mi hijo, mientras su viuda y varios socios armados buscan evidencia que prueba que ella lo asesinó. Mañana por la mañana podría ser demasiado optimista. Otra pausa, más larga esta vez. Kerara, Suárez, ¿dónde está exactamente ahora mismo? Le di la ubicación, junto con un breve resumen de lo que había encontrado en la caja fuerte de David. La respiración de Morales cambió mientras describía la evidencia, y pude oírlo teclear rápidamente. Señora, necesito que se mantenga oculta hasta que podamos llegar a su ubicación. Hemos estado investigando a Victoria Suárez y a sus socios durante 8 meses, pero perdimos a nuestra fuente interna cuando David murió. Si tiene sus archivos completos... Detective, mi hijo grabó un video de confesión diciendo que iba a testificar. También dijo que Victoria amenazó con matarme si testificaba. ¿Eso suena como alguien que murió en un accidente? No, señora Suárez, no suena así. Manténgase en la línea y siga moviéndose hacia la carretera. Vamos por usted. A través de los árboles pude ver linternas moviéndose por el bosque. La gente de Victoria se había dado cuenta de que había escapado y estaban comenzando una búsqueda sistemática. Profesionales o no, estaban a punto de descubrir que cazar a una mujer de 68 años en un terreno que conocía desde hacía décadas era considerablemente más difícil de lo que parecía. Pero tenía una llamada más que hacer primero. Mamá Emergencia se conectó a un número que no reconocí, pero la voz que respondió era hermosamente familiar. Margarita, gracias a Dios. ¿Estás a salvo? ¡David! Mis piernas casi cedieron. Me agarré a un árbol para sostenerme, tratando de procesar lo que estaba escuchando. Se supone que estás muerto. Estoy muerto, mamá. Oficialmente. Y tiene que seguir así por unas horas más, hasta que la FGR termine de acorralar a la red de Victoria. ¿Estás en un lugar seguro? El alivio de escuchar la voz de mi hijo fue reemplazado de inmediato por el impulso de estrangularlo. ¿Seguro? Estoy escondida en el bosque detrás de tu hacienda mientras tu esposa homicida me caza con lo que parece ser un pequeño ejército. ¿Cómo es esto exactamente parte de tu plan?
No se suponía que sucediera de esta manera. Se suponía que encontrarías la evidencia mañana, después de que se realizaran los arrestos. No se suponía que Victoria se diera cuenta de que habías estado en la casa. Su voz era tensa, forzada. «Mamá, lo siento. Nunca quise ponerte en peligro». «¿Dónde estás?» «Protección Federal. He estado trabajando con la FGR durante el último año para armar un caso contra Victoria y sus socios. El accidente de coche fue montado para hacerles pensar que su fuente interna se había ido. Se suponía que nos daría tiempo para recolectar actividades el resto de la red. Pude oír vehículos en la distancia moviéndose por el camino maderero. La gente de Morales o los refuerzos de Victoria. De cualquier manera, mi escondite estaba a punto de volverse considerablemente menos seguro. David, necesito saber de cuánta gente estamos hablando aquí, porque tu esposa acaba de traer suficiente poder de fuego como para invadir un país pequeño. La organización de Victoria lava dinero para 3 empresas criminales diferentes, incluidas 2 que están en la lista de los más buscados de la FGR. Han matado a gente por menos de lo que descubriste esta noche. ¡Maravilloso! ¿Alguna otra noticia alentadora que te gustaría compartir mientras corro por mi vida? De hecho, sí. La caballería debería llegar en cualquier momento. He estado rastreando tu ubicación a través del teléfono satelital y tengo agentes federales convergiendo en tu posición desde 3 direcciones. Y la gente de Victoria también está siendo rastreada. Mamá, necesito que te mantengas en la línea y sigas moviéndote hacia la carretera. No confíes en nadie hasta que veas las placas de la FGR. Y no sueltes esa bolsa de la laptop, pase lo que pase. A través de los árboles pude ver luces intermitentes. Muchas de ellas, rojas y azules, no las luces blancas de búsqueda que la gente de Victoria había estado usando. O la FGR había llegado con fuerza, o Victoria había logrado robar algunos coches de policía. David, una pregunta más. Si todo esto fue un elaborado plan para atrapar a los malos, ¿por qué sentí que te estabas despidiendo en ese mensaje de video? El silencio se alargó lo suficiente como para que pensara que la conexión se había perdido. Porque no estaba seguro de que sobreviviría al montaje de mi muerte, mamá. Victoria me había estado siguiendo durante semanas. Si el plan hubiera salido mal, si me hubieran atrapado antes de que la FGR pudiera extraerme... Su voz se quebró ligeramente. Necesitaba que supieras que todo lo que hice fue para protegerte, incluso si eso significaba que me odiaras por mentir. El sonido de pasos rompiendo la maleza se acercaba. Múltiples pares, moviéndose rápido. Nunca podría odiarte, David, pero la próxima vez que decidas fingir tu propia muerte, tal vez avísale a tu madre primero. Su risa fue temblorosa pero genuina. Trato hecho. Ahora sigue moviéndote, mamá. Y recuerda, no confíes en nadie hasta que veas al detective Morales en persona. Mide 1,90. Tiene el pelo canoso y sabrá la contraseña. Tarjetas de béisbol en el frasco. Las luces intermitentes se acercaban definitivamente y podía oír voces llamando mi nombre. Voces profesionales, que usaban el tipo de autoridad tranquila que sugería un entrenamiento extensivo en situaciones de recuperación de rehenes. Estaba a punto de averiguar si el laboratorio plan de David realmente había funcionado, o si ambos acabábamos de firmar nuestras propias sentencias de muerte. Pero primero, iba a tener una conversación muy seria con mi hijo sobre la definición de proteger a tu madre. El detective Morales era exactamente como se anunciaba. 1,90, pelo canoso y el tipo de presencia firme que sugería que había disuadido a más de una persona de edificios muy altos. Cuando dijo, ¿tarjetas de béisbol en el frasco? Casi lloro de alivio. Señora Suárez, necesitamos llevarla a un lugar seguro de inmediato, dijo, señalando una camioneta negra que se parecía sospechosamente a las que Victoria había traído. La evidencia de su hijo es más valiosa de lo que se da cuenta. ¿Más valiosa que exponer una operación de lavado de dinero multimillonaria?
Me agarré más fuerte a la bolsa de la laptop de David. ¿En qué se ha metido exactamente mi hijo? Morales intercambió miradas con su compañera, una mujer de ojos agudos que se presentó como la agente Cárdenas. Señora, su nuera no solo está lavando dinero, ha estado canalizando criptomonedas hacia organizaciones terroristas en el extranjero. Estamos hablando de implicaciones de seguridad nacional. Me quedé mirándolos. ¿Me están diciendo que Victoria pasó de esposa trofeo a financista de terroristas internacionales? Eso parece un salto de carrera bastante grande. Según la inteligencia de su hijo, nunca fue solo una esposa trofeo. Victoria Márquez, ese es su verdadero nombre, ha estado trabajando para la organización de su padre desde la universidad. Se casó con David específicamente para acceder a su experiencia en tecnología y usar su compañía como fachada. La agente Cárdenas abrió una tablet, mostrándome fotos de vigilancia de Victoria reuniéndose con personas que parecían salidas de un thriller criminal. Ha estado jugando a largo plazo durante 8 años, ganando lentamente acceso a los sistemas de David y construyendo una red de empresas fantasma. Y David finalmente se dio cuenta. Pero para entonces, se había incrustado tan profundamente en su negocio que exponerla habría significado destruir todo lo que él había construido, hasta que encontró evidencia de que ella planeaba eliminarlo de todos modos. La camioneta se detuvo en lo que parecía un edificio federal, completo con suficientes medidas de seguridad como para proteger los pinos. Mientras caminábamos por múltiples puntos de control, Morales continuó informándome sobre la situación. El problema es que la red de Victoria se extiende más allá de lo que David documentó. Hemos estado rastreando pagos a al menos 15 organizaciones criminales diferentes, incluidas 2 que se especializan en eliminar testigos federales. ¿Por eso necesitaban que David fingiera su muerte? Fue idea suya, en realidad. Dijo que Victoria nunca dejaría de cazarlos y pensaba que estaba vivo, pero si creía que estaba muerto, se concentraría en cubrir sus huellas en lugar de eliminar amenazas. Entramos a una sala de conferencias donde David esperaba, luciendo cansado pero vivo y maravillosamente familiar. Lo abracé lo suficientemente fuerte como para romperle las costillas. Luego inmediatamente comencé a sermonearlo sobre darle a su madre infartos. Lo siento, mamá, pero necesitábamos que Victoria se sintiera lo suficientemente segura como para empezar a mover dinero de nuevo. Hemos estado rastreando cada transacción desde mi muerte, y esta noche está intentando transferir $50 millones a cuentas en 3 países diferentes. Lo cual detendremos, añadió la agente Cárdenas, junto con el arresto de todos los involucrados en la transferencia. David sacó los registros financieros en su laptop. La belleza de la operación de Victoria es que documentó todo. No pudo resistirse a mantener registros detallados de su éxito, cada transacción, cada reunión, cada contacto criminal. Todo está en sus archivos privados. ¿Archivos a los que accediste? ¿Cómo exactamente? Él sonrió. Yo diseñé su sistema de seguridad, mamá. Cambió las contraseñas, pero no las puertas traseras. Las piezas finalmente encajaban, pero algo todavía me molestaba sobre el momento. Victoria había parecido genuinamente sorprendida en la lectura del testamento cuando se enteró de la hacienda. Si había estado planeando eliminar a David de todos modos, ¿por qué no había sabido de sus preparativos? La respuesta llegó con la siguiente revelación de la agente Cárdenas, y fue considerablemente más inquietante que el terrorismo internacional. Señora Suárez, necesitamos que entienda que esta operación es más grande que solo Victoria. La organización de su padre ha estado infiltrando empresas de tecnología en todo el país, usando matrimonios y relaciones románticas para obtener acceso a sistemas y experiencia. Sacó un mapa que mostraba puntos en las principales ciudades. La compañía de David era el objetivo número 12. Victoria fue asignada a él específicamente porque su software de seguridad estaba siendo utilizado por varios bancos que ahora sabemos que estaban siendo robados desde adentro.
¿Me están diciendo que mi hijo fue objetivo de un matrimonio por parte de criminales profesionales? Le estoy diciendo que Victoria Márquez es lo que llamamos una especialista en trampas de miel. Lo ha hecho antes, al menos 3 veces que podemos documentar. Los objetivos anteriores murieron en accidentes después de que su utilidad terminó. El rostro de David palideció. Nunca me contaron sobre los otros esposos. Morales se reclinó en su silla. Esperábamos evitar traumatizarte más. Pero dados los eventos de esta noche, necesitas entender con qué estás lidiando. El primer esposo de Victoria murió en un accidente de esquí después de que ella vaciara las cuentas bancarias de su compañía de software. El segundo murió en un accidente de barco después de que ella usara su empresa de biotecnología para contrabandear equipo de laboratorio al extranjero. Y el tercero, un incendio en su casa hecho para parecer eléctrico, después de que ella usara su compañía de contratos de defensa para robar códigos de encriptación militar. Me sentí mal. Así que David habría sido el número 4. Excepto que David se dio cuenta a tiempo. El problema es que la organización del padre de Victoria no tolera el fracaso. Cuando no pudo entregar la muerte de David y el acceso completo a sus sistemas, enviaron refuerzos. La gente que vino a la hacienda esta noche, entre otros. Hemos identificado al menos a 12 operativos que llegaron a la zona en las últimas 48 horas. No solo están aquí para recuperar evidencia, están aquí para limpiar cabos sueltos. David se levantó de repente caminando hacia la ventana. «Mamá, hay algo más». La razón por la que Victoria estaba tan sorprendida por la herencia de la hacienda Atien no era porque no supiera de ella. Es porque pensó que había escondido algo más allí. ¿Qué tipo de algo más? La llave maestra de toda la red de su padre. Registros financieros, listas de contactos, detalles operativos de cada empresa criminal con la que están conectados. Le dije que la fe se había creado como un seguro, pero nunca le dije dónde las había escondido. Los ojos de la agente Cárdenas se afilaron. ¿Existe esta llave maestra? Oh, existe. Y no está escondida en la hacienda. David se volvió hacia mí con una expresión que reconocí de su infancia. La mirada que ponía cuando estaba a punto de revelar que había estado 3 pasos por delante de todos los demás todo el tiempo. Mamá, ¿recuerdas cómo siempre escondía mis cosas más importantes en el último lugar en el que alguien pensaría buscar? Recordé todas las veces que había encontrado sus tesoros escondidos a plena vista. ¿La escondiste en casa? ¿Tu verdadera casa? No solo en casa. La escondí con la persona de la que Victoria nunca sospecharía que estuviera involucrada en nada de esto. La revelación me golpeó como un golpe físico. Está en mi casa. La escondiste en mi casa. En el frasco de galletas de la abuela, para ser específicos. El mismo frasco donde solía esconder mi domingo. Victoria te ha visto docenas de veces a lo largo de los años, y nunca te ha visto como algo más que una anciana inofensiva que hornea galletas y pregunta cuándo va a tener nietos. La agente Cárdenas ya estaba buscando su radio. Necesitamos un equipo en la residencia de la señora Suárez de inmediato. Espera. Morales levantó una mano. Si la gente de Victoria se da cuenta de lo que David escondió allí, destrozarán el lugar buscándolo. Señora Suárez, ¿hay alguna posibilidad de que piensen en registrar su casa? Lo consideré. Victoria siempre había sido condescendientemente educada conmigo, tratándome como una reliquia del pasado de David, que había que tolerar pero nunca tomar en serio. Había visitado mi casa exactamente 2 veces en 8 años de matrimonio. En ambas ocasiones pasó toda la visita revisando su teléfono y buscando excusas para irse temprano. No, dije lentamente. Ella cree que soy una viuda vieja y inofensiva que pasa su tiempo viendo telenovelas y regando las plantas. Entonces tenemos una ventaja que ella no conoce, dijo Morales.
pero necesitamos recuperar esa información antes de que se dé cuenta de dónde está. David negó con la cabeza. Es demasiado peligroso. No volveré a poner a mamá en riesgo. No me estarás poniendo en riesgo, dije con firmeza. Me ofrezco como voluntaria. Regresar a mi propia casa se sintió surrealista después de todo lo que había sucedido. La FGR había estacionado agentes en el vecindario, pero eran invisibles, escondidos en camionetas de jardinería y estacionados en las entradas de las casas como parientes de visita. Para cualquiera que observara, yo era solo una madre afligida que regresaba a casa después de un día difícil arreglando los asuntos de su hijo. El frasco de galletas estaba exactamente donde había estado durante los últimos 15 años, en la barra de la cocina, junto a la cafetera. Común, pasado por alto y conteniendo lo que podría ser la inteligencia más valiosa que la FGR había reunido en años. David no había estado exagerando. La pequeña memoria USB, escondida entre las galletas de cerámica, contenía registros financieros que se leían como un directorio del crimen internacional. Nombres, números de cuenta, detalles operativos y suficiente evidencia para desmantelar redes criminales que abarcaban 3 continentes. «¿Tu hijo es brillante o está completamente loco?», dijo la agente Cárdenas a través de mi auricular mientras descargaba los archivos a una laptop segura de la FGR. «Posiblemente ambas cosas. Lo sacó de su padre», respondí. «La parte brillante, de todos modos. La locura es toda mía». Estaba terminando de transferir los archivos cuando sonó el sistema de seguridad de mi casa. Alguien estaba en mi puerta principal. La voz del equipo de vigilancia de la FGR crepitó de inmediato en el auricular. «Serra Suárez, mantenga la calma. Tenemos visual de 2 individuos acercándose a su puerta principal. Uno parece ser Victoria Suárez». A través de la mirilla pude ver a Victoria de pie en mi porche, luciendo en cada centímetro como la viuda desconsolada. Estaba sola, excepto por un hombre con un traje caro que parecía pertenecer a una sala de juntas en lugar de irrumpir en casas suburbanas. «Senra Suárez». La voz de Morales era tensa. «No abra esa puerta. Estamos moviendo agentes a su posición ahora, pero yo ya estaba girando el cerrojo. A veces tienes que confiar en tus instintos». Y mis instintos me decían que correr y esconderse no iba a resolver este problema. «Hola, Victoria», dije amablemente, abriendo la puerta con la misma cálida sonrisa que había estado usando con visitantes no deseados durante décadas. ¡Qué sorpresa! No esperaba volver a verte tan pronto. Su sonrisa fue igualmente cálida y 2 veces más falsa. «Margarita, espero que no te moleste la intromisión. Este es mi abogado, el señor Reyes. Esperábamos discutir el patrimonio de David contigo». «Por supuesto, pasen». Me hice a un lado, notando cómo sus ojos comenzaron a catalogar inmediatamente mi sala de estar, buscando algo específico. El señor Reyes fue considerablemente menos sutil. Se movió por mi casa como si estuviera haciendo un inventario, examinando todo, desde mi estantería hasta mis plantas, con un interés profesional. «Margarita». Victoria se acomodó en mi sofá, su postura perfecta y su tono meloso de falsa preocupación. «Me doy cuenta de que hoy ha sido abrumador para ti. Encontrar las cosas de David en la hacienda, lidiar con todo ese papeleo confuso. Ha sido todo un día», asentí, sirviendo té de la tetera que había preparado antes de su llegada. Aunque tengo que decir que algunos de los papeles de David eran más interesantes que confusos. Su mano se detuvo a medio camino de su taza de té. «Oh, registros financieros principalmente. Cuentas de inversión que no sabía que tenía. Asociaciones comerciales que parecían bastante internacionales». Observé su rostro con cuidado. No tenía idea de que el negocio de David estuviera tan diversificado. El señor Reyes había dejado de fingir que admiraba mi vitrina y ahora estaba de pie directamente detrás de mi silla. Posicionamiento de guardaespaldas profesional, me di cuenta. Victoria no solo había venido a charlar. «Margarita, algunos de esos papeles podrían ser documentos comerciales sensibles
que deberían devolverse a pie a los abogados de David por razones legales. Estoy segura de que tienes razón. De hecho, ya me encargué de eso. Se lo entregué todo a Kate a la FGR esta tarde. El silencio que siguió fue tan completo que pude oír el tic-tac del reloj de mi cocina desde la vetas habitación de al lado. La máscara de Victoria no se deslizó, pero algo cambió detrás de sus ojos. Un cálculo siendo rápidamente recalcado. ¿La FGR? Su voz permaneció perfectamente controlada. ¿Por qué? Dijeron que podría haber irregularidades en las prácticas comerciales de David que necesitan investigación. Algo sobre transacciones internacionales y lavado de dinero. Bebí mi té inocentemente. Estoy segura de que es solo una formalidad. La risa de Victoria fue como un corsé rompiéndose, aguda y peligrosa. «Oh, Margarita, no tienes idea de lo que has hecho». El señor Reyes se acercó más y noté que se había posicionado entre yo y la puerta principal. Cualquier conversación familiar y cálida que Victoria había planeado había terminado. «Sé exactamente lo que he hecho», dije con calma. «He ayudado a exponer a una organización criminal que asesinó a mi hijo». «¿Asesinado?» Los ojos de Victoria se abrieron de par en par con un shock teatral. «Margarita, David murió en un accidente de coche. ¿Estuviste en el funeral?» «Estuve en un funeral para un ataúd vacío, Victoria. O debería llamarte Victoria Márquez. Entiendo que ese es tu verdadero nombre». Esta vez, su máscara no solo se deslizó, se hizo añicos por completo. La viuda afligida desapareció, reemplazada por alguien frío, calculador y genuinamente peligroso. «Vieja estúpida», dijo en voz baja. «¿Entiendes lo que me has costado? ¿Lo que le has costado a mi a mi familia?» ¿Tu familia de criminales internacionales? Diría que les he costado exactamente lo que se merecían. El señor Reyes sacó su teléfono, hablando rápidamente en lo que sonaba a italiano. Victoria se levantó, sin molestarse ya en mantener su fachada de cortesía. Se suponía que David moriría en silencio, y se suponía que tú te afligirías en silencio, y nada de esto debía involucrar a agentes federales. Comenzó a caminar, su perfecta compostura resquebrajándose con cada paso. Pero no pudiste dejar las cosas en paz, ¿verdad? Amenazaste con matarme si David testificaba en tu contra. ¿Realmente pensaste que lo dejaría pasar? Te amenacé porque David necesitaba una motivación para mantener la boca cerrada, pero siempre fue demasiado sentimental con la familia. Se detuvo junto a mi repisa cogiendo una foto enmarcada de David de niño. Es irónico, en realidad. Su amor por ti es lo que lo hizo tan fácil de manipular al principio, y es lo que lo hizo tan peligroso al final. ¿Peligroso cómo? Victoria sonrió, y por primera vez desde que la conocía llegó a sus ojos. Porque pensó que fingir su muerte te protegería. Pensó que si yo creía que estaba muerto, cogería mi dinero y desaparecería. Pero David nunca entendió el negocio familiar. Dejó la foto con cuidado como si estuviera manejando algo precioso. No dejamos cabos sueltos, Margarita. Nunca lo hemos hecho. El señor Reyes terminó su llamada y asintió a Victoria. Lo que sea que hubiera arreglado, ella parecía satisfecha. La buena noticia es que todo esto terminará pronto. La mala noticia es que vas a tener un accidente muy desafortunado. Miré alrededor de mi sala de estar, notando las posiciones de los agentes de la FGR que no podía ver pero que sabía que estaban allí. Victoria y el señor Reyes estaban de pie frente a la ventana, perfectamente posicionados para las cámaras de vigilancia ocultas en el árbol de mi vecino. Antes de que tenga mi desafortunado accidente, dije conversacionalmente, ¿te importaría satisfacer la curiosidad de una anciana? ¿Sobre qué? ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto? ¿El matrimonio con David? ¿El lavado de dinero? Todo. Victoria miró al señor Reyes, quien revisó su reloj y asintió. Aparentemente, tenían tiempo para un último monólogo de villano. 12 años.
dijo. Pasé 4 años en clases de ciencias de la computación, aprendiendo todo lo que necesitaba para entender el trabajo de David. 2 años construyendo una identidad y una historia falsas. Luego, 6 años de matrimonio, ganando lentamente acceso a sus sistemas y a su confianza. ¿Y nunca sentiste nada por él? ¿Ni un poquito? Su expresión se suavizó ligeramente. David era más amable de lo que esperaba. Más genuino. Hubo momentos en los que casi me arrepentí de lo que tenía que hacer. Casi. Pero los negocios son los negocios, Margarita. Y la familia es la familia. El señor Reyes se movió hacia mí y supe que nuestra conversación había terminado. Lo que sea que la FGR hubiera planeado, tenía que suceder ahora. Solo una pregunta más. Dije rápidamente. Si has estado planeando esto durante 12 años, ¿cómo se dio cuenta David? La sonrisa de Victoria se volvió triunfante. No se dio cuenta, Margarita. Se lo dijimos. Eso me dejó helada. ¿Qué? Hace 6 meses, la organización de mi padre decidió que David había cumplido su propósito. Le dijimos exactamente quién era yo, qué había estado haciendo y qué le iba a pasar. Sus ojos brillaron con un placer malicioso. Queríamos que supiera que todo lo que había creído sobre su vida era una mentira. La crueldad de ello me dejó sin aliento. No solo habían planeado matar a David, habían querido que sufriera primero. Fue entonces cuando contactó a la FGR, susurré. Fue entonces cuando firmó su propia sentencia de muerte, corrigió Victoria. ¿Y la tuya? El señor Reyes metió la mano en su chaqueta y cerré los ojos pensando en David y esperando que el momento de la FGR fuera mejor que el mío. El sonido que oí no fue de un disparo. Fue mi puerta principal explotando hacia adentro mientras agentes federales inundaban mi sala de estar como un ejército vengador. Victoria se zambulló detrás de mi sofá. El señor Reyes se giró hacia los agentes con su arma desenfundada. Y yo hice lo que cualquier abuela sensté haría en un tiroteo. Me tiré al suelo y me quedé allí. Toda la confrontación duró quizás 30 segundos. Cuando los gritos cesaron y abrí los ojos, Victoria estaba esposada y el señor Reyes estaba siendo informado de sus derechos por la agente Cárdenas. ¿Sierra Suárez? Morales me ayudó a ponerme de pie, revisándome en busca de heridas. ¿Está herida? Solo mi orgullo, dije, sacudiéndome en el polvo del cardigan, aunque tengo que decir que su sincronización es impecable. David irrumpió por la puerta principal, seguido por lo que parecía ser la mitad de la oficina de campo de la FGR. Me abrazó con tanta fuerza que me levantó los pies del suelo. «Mamá, cuando oí que te habían acorralado aquí pensé... ¿Pensaste que tu madre era demasiado vieja e indefensa para manejar a un par de criminales internacionales?» Me aparté para mirarlo con severidad. «David Suárez, te críe mejor que eso». Él se rió. Las lágrimas corrían por su rostro. «Tienes razón. Debería haberlo sabido». La agente Cárdenas se acercó con una expresión de satisfacción. «Sierra Suárez, necesito que sepa que su cooperación esta noche nos ha ayudado a arrestar no solo a Victoria y a su socio, sino a otros 12 miembros de su organización. La evidencia que su hijo recopiló, combinada con lo que reunimos de la operación de esta noche, debería encerrarlos de por vida. Y los archivos de la llave maestra, descargados y seguros. Ya hemos comenzado a rastrear sus redes financieras y a notificar a las autoridades internacionales». Miré a Victoria, que estaba sentada en la silla de mi cocina con las manos esposadas a la espalda. Incluso bajo custodia, mantenía esa postura perfecta, aunque su máscara finalmente se había caído por completo. Se veía exactamente como lo que era. Una depredadora que finalmente había sido atrapada. «¡Victoria!», la llamé. Levantó la vista con una expresión de puro odio. «Tengo una última pregunta». La agente Cárdenas comenzó a objetar, pero levanté una mano.
Esto era importante. ¿Alguna vez, aunque fuera por un momento, amaste realmente a mi hijo? Me miró fijamente durante mucho tiempo y vi algo parpadear en su rostro. Dolor, tal vez, o arrepentimiento. Sí, dijo en voz baja, y ese fue mi mayor error. Mientras se la llevaban, me di cuenta de que esa respuesta era lo más honesto que me había dicho jamás. Más tarde esa noche kikitesa. Sankeke. Después de que la FGR terminara de procesar mi casa como escena del crimen y David hubiera sido oficialmente resucitado de entre los muertos, nos sentamos en mi porche trasero, bebiendo café y viendo la puesta de sol. «Entonces, ¿qué pasa ahora?», pregunté. «Ahora puedes volver a ser una abuela normal», dijo David, sin más conspiraciones internacionales, sin más muertes fingidas, sin más mentes maestras criminales tratando de matarte. Suena aburrido. Él se rió. «Mamá, la mayoría de la gente consideraría eso algo bueno». La mayoría de la gente no ha pasado la última semana descubriendo que sus vidas ordinarias eran cualquier cosa menos ordinarias. Bebí mi café, pensando en todo lo que había sucedido. David, ¿por qué elegiste realmente fingir tu muerte en lugar de simplemente entrar en protección de testigos? Estuvo en silencio durante mucho tiempo, porque Victoria me dijo que si testificaba en su contra, su organización te torturará hasta la muerte para que yo lo viera. No podía arriesgarme a eso, mamá. No podía arriesgarte a ti. Así que elegiste dejarme pensar que estabas muerto. Elegí protegerte de la única manera que sabía. Me acerqué y le apreté la mano. La próxima vez, tal vez podríamos intentar simplemente hablarlo primero. La próxima vez, prometo involucrarte en las etapas de planificación. Más vale que no haya una próxima vez, David Suárez. Él sonrió. Bueno, no puedo prometer nada. Después de todo, saqué mi sentido de la aventura de mi madre. Miré mi tranquilo vecindario suburbano, pensando en lo ordinario que parecía y en lo extraordinario que había sido la última semana. Victoria había tenido razón en una cosa. Yo era solo una anciana inofensiva que horneaba galletas y regaba las plantas. Pero se había equivocado en todo lo demás. Inofensiva no significaba indefensa, y ordinaria no significaba sin defensa. Y a veces los enemigos más peligrosos son los que subestiman el poder de una madre que protege a su hijo. Gracias por escuchar. No olvides suscribirte y siéntete libre de compartir tu historia en los comentarios. Tu voz importa. 3 semanas después del arresto de Victoria, estaba sentada en la oficina del detective Morales, enterándome de cuán profundo era el hoyo del conejo. «Señora Suárez, el verdadero nombre de su nuera no es Victoria Márquez», dijo, deslizando un archivo sobre su escritorio. «Es Jennifer Castro, y tiene un historial bastante interesante». Abrí el archivo y vi fotos de una mujer que se parecía exactamente a Victoria, pero con diferente cabello, diferente ropa, diferentes nombres. Jennifer Castro se casó con Roberto Torres en Phoenix en 2019. Él murió 6 meses después en un accidente de senderismo. Le dejó todo. El detective Morales señaló otra foto. Luego se convirtió en Carolina Mendoza en Denver, casada con Francisco Varela. Ataque al corazón mientras dormía. 52 años. Sin problemas cardíacos previos. El patrón era enfermizamente familiar. ¿Cuántos?, pregunté, aunque no estaba segura de querer saberlo. 7 que hemos confirmado. Ha estado haciendo esto durante más de una década, mudándose de estado en estado, cambiando de identidad. Usted es la primera víctima que sobrevive para contarlo. 7 hombres. 7 familias destruidas. 7 fortunas robadas. «La FGR quiere entrevistarla», continuó Morales. «Este caso podría ayudarlos a cerrar múltiples muertes sospechosas en todo el país». Pensé en esas otras familias, otros hijos que habían perdido a sus padres por culpa de este monstruo.
Por supuesto. Lo que necesiten. David estaba luchando con la revelación de que su esposa de 2 años era esencialmente una viuda negra profesional. ¿Cómo pude no verlo?, preguntó por 100ª vez mientras nos sentábamos en mi jardín. Mamá, metí a una asesina en serie en nuestra casa. Metiste a casa a alguien que amabas, corregí suavemente. El hecho de que te engañara no te hace débil, cariño. Te hace humano. Pero en privado, estaba revisando cada interacción que había tenido con Victoria, buscando señales que había pasado por alto. La ofensiva de encanto había sido perfecta. Tenía que admitirlo. La atención de los medios fue abrumadora. Complot de la viuda negra frustrado por abuela de pensamiento rápido, decía un titular. Anciana burla, asesina en serie, proclamaba otro. Los reporteros acamparon afuera de mi casa durante días hasta que finalmente acepté una entrevista televisiva solo para que se fueran. ¿Qué consejo le daría a otras personas mayores que podrían ser el objetivo de alguien como Jennifer Castro?, preguntó el entrevistador. Consideré la pregunta cuidadosamente. Confíen en sus instintos. Si algo se siente mal, probablemente lo esté, y nunca se avergüencen de pedir ayuda. Pero el verdadero desafío no era lidiar con los reporteros, era lidiar con las secuelas financieras de los planes de Victoria. Había logrado abrir 3 tarjetas de crédito a mi nombre, falsificar cheques por un total de casi $50.000 y, de alguna manera, acceder a una de mis cuentas de inversión más pequeñas. Tardará meses en resolverse, explicó mi abogado. Los casos de fraude bancario son notoriamente complejos. Al menos David ahora estaba ayudando en lugar de facilitar a mi posible asesina. Se había lanzado a desenredar el desorden financiero con una energía que rayaba en lo obsesivo. Necesito arreglar esto, insistía. Necesito compensar lo que dejé que sucediera. Nos estábamos convirtiendo en un equipo de una manera que nunca antes habíamos sido. La entrevista con la FGR estaba programada para un martes por la mañana de febrero. La agente Patricia Vargas era una mujer sensata, de unos 40 años, que parecía haberlo visto todo y no haberse sorprendido por nada. Señora Suárez, necesito que me guíe a través de cada interacción que tuvo con la sospechosa, sin importar cuán trivial pueda parecer. Durante 3 horas, relaté cada conversación, cada gesto, cada momento que se había sentido extraño. La agente Vargas tomaba notas constantemente, pidiendo ocasionalmente aclaraciones. Preguntó sobre sus medicamentos muy temprano en la relación. Observó. Eso es consistente con sus patrones anteriores. Investiga las condiciones de salud de sus víctimas para planificar causas de muerte apropiadas. La idea de que Victoria me había estado estudiando como una rata de laboratorio desde el primer día era nauseabunda. ¿Cómo elegía a sus víctimas?, pregunté. Principalmente obituarios en línea. Se dirigía a hombres recién enviudados con activos significativos e hijos adultos que vivían lejos. Hombres que estaban solos y vulnerables. Pero ella eligió a David, señalé. No a Arturo. La agente Vargas asintió sombríamente. Sus métodos estaban evolucionando. Casarse con el hijo en lugar del objetivo le permitía manipular desde dentro de la estructura familiar. Además, su fortuna era significativamente mayor que sus puntuaciones anteriores. Significativamente mayor. Todavía se sentía surrealista que mi cuidadosa vida de ahorro e inversión me hubiera convertido en un objetivo de asesinato. ¿La póliza de seguro que falsificó?, pregunté. ¿Habría sido válida? Absolutamente. Se había vuelto muy sofisticada en su fraude de documentos. Si usted hubiera muerto, David habría recibido ese pago de $5 millones y, como su esposa, ella habría tenido acceso a él. Después de la entrevista, conduje hasta el panteón donde estaba enterrado Arturo. Me senté junto a su lápida y le conté todo lo que había sucedido. Ojalá estuvieras aquí para ver esto, dije en voz alta, sintiéndome solo un poco tonta. Siempre dijiste que era más fuerte de lo que parecía. Un frío viento de febrero agitó las ramas desnudas sobre mí, y por un momento casi pude oír su voz.
Claro que lo eres, Lola. La recuperación financiera avanzaba lenta pero constantemente. Mi banco había sido notablemente cooperativo una vez que entendieron el alcance del fraude. Estamos implementando nuevas medidas de seguridad, me aseguró el gerente de la sucursal. Este tipo de robo de identidad sistemático se ha vuelto cada vez más sofisticado. David había insistido en volver a casa temporalmente para ayudarme a reorganizar mis asuntos. No quiero que lidies con esto sola, dijo. Fue agradable tenerlo cerca, aunque podía ver la culpa carcomiéndolo. Se había vuelto más delgado, más serio. El chico que siempre había visto lo mejor en todos había aprendido que a veces los peores impulsos de las personas ganan. «Sabes que esto no es tu culpa», le dije una noche mientras revisábamos los estados de cuenta de las tarjetas de crédito. Victoria era una profesional, David. A esto se dedicaba. Levantó la vista de los papeles, sus ojos enrojecidos por el agotamiento. «Debería haberte escuchado cuando si intentaste la si elegí hacia as latas tasta sas legiste es que la sospecha, corregí. En la mayoría de las circunstancias, esa sería la elección correcta. La primavera llegó temprano ese año, y con ella llegaron noticias inesperadas. La agente Vargas llamó un jueves por la mañana con información que lo cambió todo. Senra Suárez, hemos estado analizando los registros financieros de Jennifer Castro y encontramos algo interesante. Tiene una bodega de almacenamiento en Denver con contenidos que podrían pertenecer a sus víctimas anteriores. La bodega era como una sala de trofeos para una asesina en serie. Álbumes de fotos de bodas que habían terminado en asesinato. Joyas tomadas de las casas de los hombres muertos. Documentos de testamentos y pólizas de seguro falsificados. Y en la parte de atrás, detrás de cajas de recuerdos robados, había una caja fuerte que contenía más de $2 millones en efectivo y monedas de oro. Esto representa los activos líquidos que acumuló de 7 asesinatos, explicó la agente Vargas. Bajo las leyes federales de decomiso de activos, este dinero se distribuirá a las familias de las víctimas. Pensé en esas familias, hijos y nietos que habían perdido herencias por la codicia de Victoria. Al menos recuperarían algo, pero el descubrimiento más impactante fue un cuaderno detallado que describía sus próximos objetivos. Tenía planes para al menos 5 víctimas más, reveló la agente Vargas, incluido un profesor jubilado en Yucatán y un empresario viudo en California. Detenerla probablemente salvó múltiples vidas. El juicio estaba programado para septiembre. Jennifer Castro, alias Victoria Márquez, había sido acusada de 7 cargos de homicidio en primer grado, múltiples cargos de fraude e intento de asesinato. Su defensor público presionaba por una declaración de demencia, pero la fiscalía tenía su diario que documentaba años de cuidadosa planificación. «Va a alegar que estaba mentalmente enferma», explicó el fiscal durante nuestra reunión de preparación. «Pero su testimonio sobre su comportamiento calculado ayudará a probar la premeditación. Estaba lista para testificar. Más que lista. Quería que cada detalle de sus manipulaciones fuera expuesto en un tribunal abierto. David había comenzado a ver a un terapeuta para lidiar con lo que llamaba su radar de confianza roto. «Necesito entender cómo dejé que esto sucediera», explicó. «No solo por mí, sino por si alguna vez quiero tener otra relación». El hecho de que estuviera asumiendo la responsabilidad de su propia sanación me dio esperanza. Mientras tanto, estaba descubriendo que sobrevivir a un intento de asesinato me había dado una nueva perspectiva de la vida. Pequeñas molestias que solían molestarme ahora parecían triviales. Cajeros groseros, largas filas, incluso los reporteros persistentes que todavía ocasionalmente llamaban para entrevistas de seguimiento. Nada de eso importaba ya. «Te ves diferente», observó mi vecina, la señora Pineda, mientras trabajábamos en nuestros jardines contiguos.
Más en paz, de alguna manera. Tenía razón. Habiendo mirado a Kit a la muerte a la cara y ganado, me sentía extrañamente liberada. Supongo que he aprendido a no malgastar energía en cosas que no puedo controlar, respondí. Lo único que podía controlar era cómo usaba la segunda oportunidad que se me había dado. Había comenzado a ser voluntaria en grupos de defensa de personas mayores, compartiendo mi historia para ayudar a otros ancianos a reconocer las señales de advertencia del abuso financiero. Confíen en sus instintos, les decía. Si alguien parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea. El juicio comenzó en una fresca mañana de septiembre. Jennifer Castro parecía más pequeña en su mono naranja, su apariencia cuidadosamente mantenida reemplazada por la dura realidad de la cárcel del condado. Evitó el contacto visual mientras subía al estrado de los testigos, pero podía sentir su presencia como una corriente de aire frío. «Sienra Suárez», comenzó el fiscal, «por favor, cuéntele al jurado sobre el comportamiento de la acusada en los meses previos a que intentara matarla». Durante 2 horas, relaté cada manipulación, cada mentira, cada movimiento calculado que había hecho para aislarme y convencer a mi hijo de que estaba perdiendo la cabeza. El abogado defensor intentó hacerme parecer confundida durante el contrainterrogatorio. «Sienra Suárez, tiene 69 años. ¿No es posible que haya malinterpretado algunas de estas interacciones?» Su tono condescendiente me recordó por qué no me gustaban los abogados durante la mayor parte de mi vida adulta. «Joven», dije firmemente, «puedo tener 69 años, pero construí una cartera de inversiones multimillonaria. Crié a un hijo como madre soltera y sobreviví a ser encerrada en un congelador por una asesina en serie. Mi mente está bastante lúcida, gracias». Varios miembros del jurado sonrieron ante eso. El momento más poderoso llegó cuando reprodujeron la grabación del sistema de seguridad de la bodega de Victoria. Su voz, fría y calculadora mientras llamaba al 911 para informar mi muerte accidental, llenó la sala del tribunal. Debe haberse confundido y encerrado. Oh Dios, todo es mi culpa. David testificó al día siguiente sobre cómo ella lo había manipulado para que creyera que yo era incompetente. Su voz se quebró cuando describió haber encontrado su diario, leyendo sus verdaderos pensamientos sobre él y su carácter sin agallas. El jurado lo observó con evidente simpatía, pero la evidencia más fuerte de la fiscalía fueron las propias palabras de Victoria. Las entradas de su diario, leídas en voz alta con su propia letra, revelaron a una asesina a sangre fría que veía el asesinato simplemente como una transacción comercial. Objetivo: anciano, aislado, rico. Ganar confianza a través de la conexión familiar. Establecer un patrón de deterioro. Ejecutar cuando sea oportuno. La defensa de demencia se vino abajo cuando el fiscal presentó evidencia de su cuidadosa investigación y planificación. Damas y caballeros, esta acusada pasó meses estudiando la ley de sucesiones, practicando la falsificación e investigando las tasas de mortalidad por hipotermia. Este no es el comportamiento de alguien que está mentalmente enfermo. Este es el comportamiento de alguien que es malvado. Jennifer Castro fue declarada culpable de todos los cargos. Mientras el presidente del jurado leía el veredicto, finalmente me miró por un momento. Su máscara se deslizó por completo y vi un odio puro en sus ojos. Bien. Quería que supiera que había fracasado, que la vieja tonta que intentó matar fue la razón por la que pasaría el resto de su vida en prisión. El juez la sentenció a 7 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. «Señora Castro», dijo, «usted es una depredadora que ha destruido familias y ha quitado vidas por nada más que un beneficio económico. La sociedad necesita protección de personas como usted». Mientras se la llevaban esposada, sentí algo que no esperaba. Lástima. No por lo que enfrentaría en prisión, sino por en lo que se había convertido. En algún momento, había elegido ver a otros seres humanos como nada más que fuentes de ingresos.
Eso era su propia especie de muerte. Un año después del juicio, estaba limpiando la oficina de Arturo cuando encontré una carta que había escondido en el cajón de su escritorio. Mi nombre estaba escrito en el sobre con su letra cuidadosa, junto con las instrucciones. Para Lola, leer solo si le sucede algo terrible. Dentro había una confesión que cambió todo lo que creía saber sobre mi matrimonio. «Mi queridísima Lola», comenzaba. «Si estás leyendo esto, entonces alguien ha intentado hacerte daño y necesitas saber la verdad sobre nuestras finanzas». Arturo, al parecer, había sospechado que sus exitosas estrategias de inversión podrían eventualmente convertirme en un objetivo. La carta revelaba que nuestro patrimonio neto era en realidad mucho mayor de lo que yo sabía. Arturo había estado moviendo dinero en secreto a cuentas y fideicomisos ocultos, protegiendo nuestros activos de maneras que nunca había entendido. Los 99 millones de los que Victoria sabía son solo la punta del iceberg, había escrito. He dejado instrucciones detalladas con nuestro abogado para acceder a las cuentas reales, pero solo si alguna vez estás en peligro genuino. Según los registros cuidadosamente documentados de Arturo, nuestro patrimonio neto real era más cercano a los 250 millones de dólares. Había estado invirtiendo y protegiendo silenciosamente nuestro dinero durante décadas, creando una fortaleza financiera que sobreviviría a cualquier intento de robo o manipulación. Nunca te lo dije porque quería que vivieras sin miedo, continuaba la carta. Pero si alguien ha intentado quitarte el trabajo de nuestra vida, entonces necesitas cada arma que pueda darte. La revelación final fue la más impactante de todas. Arturo había sospechado que alguien podría intentar hacerme daño por nuestro dinero, por lo que había creado una fundación a mi nombre que solo se activaría con mi muerte. Si Victoria hubiera tenido éxito en matarme, habría descubierto que el 90% de nuestra fortuna ya estaba prometida a la caridad, dejando solo lo suficiente para que David viviera cómodamente. Te habría asesinado por unas migajas, explicó mi abogado cuando revisamos los documentos. Tu esposo esencialmente puso una trampa explosiva en tu herencia contra los cazafortunas. Tuve que reírme de la elegante justicia de todo. Incluso desde más allá de la tumba, Arturo todavía me estaba protegiendo. Decidí activar la fundación mientras estaba viva, para verla funcionar. La Fundación Arturo y Dolores Suárez para la Seguridad de los Ancianos financiaría programas para proteger a las personas mayores del abuso financiero. Nuestra primera subvención fue para una organización de ayuda legal que proporcionaba representación gratuita a las víctimas de fraude de edad avanzada. David había encontrado el amor de nuevo, esta vez con una maestra de kinder llamada Sara, que pensaba que la historia de supervivencia de nuestra familia era inspiradora en lugar de rentable. Habían tenido una boda tranquila en el juzgado el mes anterior, y nunca había visto así a mi hiki. Dios te me hará feliz. No voy a cometer los mismos errores 2 veces, me había dicho. Sara y yo salimos durante 2 años, y me aseguré de que me amara antes de que supiera sobre el dinero de nuestra familia. Mientras me sentaba en mi jardín en una cálida tarde de octubre, reflexioné sobre cuánto había cambiado desde ese día en el congelador de Victoria. Había aprendido que era más fuerte de lo que nunca había imaginado, que la intuición era más valiosa que la cortesía y que a veces las personas que intentan destruirnos terminan revelando nuestro propio poder. ¡Alata! El teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era la agente Vargas con noticias de que Jennifer Castro, y tras eso había sido vinculada a Isa a 3 asesinatos adicionales en estados donde había vivido antes de su ola de cambios de identidad. Su supervivencia y testimonio nos ayudaron a construir casos que traerán justicia para 11 familias, dijo. Deberías estar orgullosa de eso. ¿Orgullosa? Sí, estaba orgullosa. Orgullosa de haber confiado en mis instintos. Orgullosa de haber luchado. Orgullosa de haber sobrevivido, pero sobre todo, estaba orgullosa de haber aprendido a valorar mi propia vida lo suficiente como para protegerla ferozmente. Esa noche, mientras observaba la puesta de sol desde el porche trasero,
levanté una copa del vino favorito de Arturo en un brindis por las segundas oportunidades, por la resiliencia y por la poderosa lección de que nadie puede decidir que eres desechable excepto tú. El futuro se extendía ante mí, brillante con posibilidades que casi había perdido a manos de una mujer que me veía como nada más que una cuenta bancaria con pulso. Pero Dolores Suárez no iba ninguna pata psiqui, tajnigon farete. Y que Dios ayude a cualquiera que intente hacerme desaparecer de nuevo. Gracias por escuchar. No olvides suscribirte y siéntete libre de compartir tu historia en los comentarios. Tu voz importa.